Muchas gracias por seguir con nosotros este martes, que estamos a 4 ya del mes de febrero del año 2024, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a Juan Valdés, quien es un educador, pero más que educador, es experto en educación. Ha pasado por una serie de situaciones desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista profesional, que creo que lo hacen una autoridad en la República Dominicana sobre este tema. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Gracias bienvenido. por recibirme, es un placer estar acá con ustedes. Mire, usted viene a hablar y usted es experto en probablemente el tema nodal de la República Dominicana, porque no hay forma de que un país se desarrolle y salga de la pobreza, no de la pobreza extrema, ¿no? De la pobreza mental. Que es peor todavía. Si no tiene educación, Así. ¿qué es lo que vamos a hacer con Sobre esto, todo Juan? que Explíqueme. no solo estamos en la era digital, sino en la era del conocimiento. Así El es. mayor activo que puede tener un ser humano hoy no es su dinero, no es su casa, no son sus propiedades, son sus competencias. Mire, yo le voy a hacer una pregunta que quizás nadie le ha preguntado, pero yo sí. Mire, Juan, ¿cómo vamos a evitar que la República Dominicana se convierta en un país donde lo que existan sean gente que arregle cama en los hoteles y motoconcho? Porque ahí es que está la mayoría. O sea, turismo y andar en un motor llevando gente. No, sino personas que piensen en ciencia y tengan capacidades crítico, para claro, ponernos a competir. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con las políticas educativas. Perfecto. El tema aquí, el mayor problema que tiene el sistema educativo hoy, que es la gestión, viene de la ausencia de políticas socioeducativas que ataquen eso que usted ha definido que es un perfil. Por ejemplo, hoy en día tenemos un índice enorme de ninis, jóvenes que terminan la escuela y ni estudian ni trabajan. ¿Dónde terminan trabajando? En el sector informal. Ya esta generación ni siquiera sueña con tener una casa. La mayoría no quiere casarse, no se enamoran, no forman ataduras en una relación, porque hay una desesperanza enorme en la juventud dominicana, porque la evidencia empírica de lo que ha hecho gobierno tras gobierno en este país, el Estado, le da mucha desesperanza. También tú vives en una generación con un vacío existencial serio, una crisis existencial que lo que lleva más es al deterioro de toda la ciudadanía dominicana. Ustedes vieron recientemente en una escuela pública en Santiago unas niñas bailando inapropiadamente en una escuela y la gente cree que eso viene de la escuela. No, eso es igual que la violencia. La violencia no hay, aquí no hay violencia escolar, aquí hay violencia social que se refleja en la escuela. Pero no hay una política de Estado hacia el desarrollo integral del ciudadano dominicano que comienza en la niñez, comienza en la infancia. Por ejemplo, hoy tú tienes más de 500,000 de niños entre 1 y 5 años fuera de la escuela en este país, negándosele el derecho a la educación, aunque la Constitución obliga al padre a enviar al niño a partir de los 4 o 5 años, el niño desde que nace tiene un derecho a ir a la escuela y de hecho tenemos centros. Yo como director de un centro educativo internacional tengo niños desde 1 año. Ahora, ¿quién va ahí? ¿Quién puede pagar? ¿Qué pasa con los 500,000 niños de familias pobres que no pueden pagar? Aquí la cobertura de la educación inicial no llega a los 400,000 niños, pero la población entre 1 y 5 años supera el 1,000,000 de niños. Entonces tú comienzas mal, porque nosotros abogamos por muchos años porque en el nivel inicial, que es el preescolar, se tengan en el sector público 2 maestras, como lo tenemos en el sector privado. Exacto. Eventualmente hemos logrado algo parecido, pero ¿qué ha hecho la gestión del ministro Ángel Hernández? Que nombra como docente auxiliar del nivel inicial a quienes reprobaron el examen para ser maestro. Claro. ¿Por qué? Para pagarles menos y no darles beneficio laboral. Ahí a quien se afecta es a esa futura generación de dominicanos que tienen un derecho a una educación de calidad. Yo quiero aprovechar ese punto de los 400,000 y el 1,000,000 de niños en la edad inicial, porque soy una afectada directa. Tengo un niño que comenzó la edad escolar. Soy privilegiada porque puedo tenerlo desde que tiene 1 año, como usted ha señalado. Sin embargo, atando esto con lo que usted señalaba, me voy al pacto educativo. El pacto educativo ha señalado históricamente esto que usted indica. Sin embargo, no he visto al día de hoy, en las proyecciones de implementación de este pacto, cuáles han sido las transformaciones. Se han hablado que se han establecido, a través de los CAIPI,
como una solución para algunos Sí, de sí, estos los niños. CAIPI hacen un buen trabajo, Eh, pero son muy pocos. Ahí voy. Sí. ¿Cuáles entonces, en ¿Qué son términos los CAIPI? prácticos, Los centros de Perdóname. atención integral a la primera A la infancia. a la claro. primera infancia? Esos son muy pocos. Es correcto. Son Entonces, pocos. en Eso, el- eso es un proyecto nuevo, prácticamente. Tiene tiempo ¿verdad? ya, pero la cantidad Pero, que se ha ajá. construido es mínima, porque Es aquí... mínima. para en do- afectar ese millón. Exacto. Mira, aquí en 2020 se determinó que ya necesitábamos más de 10.000 aulas. Es correcto. Al día de hoy son más de 7.000. O sea, en 4 años pasados no se construyeron ni siquiera 3.000. Entonces tú tienes cientos de miles de niños que se quedan fuera de la escuela. Eso tiene un impacto tremendo en la sociedad dominicana, en la vida de cada familia, hasta en el desarrollo económico. Y lo que hace es exacerbar la pobreza, porque la madre tiene que quedarse en la casa por mucho tiempo sin poder producir, y deben saber que acá más del 50% de quienes envían a sus hijos a escuelas públicas vienen de familias monoparentales. Mire, pero ¿y todo La mayoría el dinero son que madres nosotros le solteras. damos a educación? Porque yo no entiendo. El porque 4%, en ¿a el dónde va? 2013 se engancha el 4% de las sombrillas amarillas. ¿Verdad? Todo el mundo aplaudió. Eso está La muy bien. sociedad civil, los gobiernos, los políticos, la ADP, los profesores, todo el mundo. Y ahora, pero ya tenemos años en eso, más Bueno, de lo 10 que años. pasa es que si tú ves, con el 4% inclusive en los pasados 2 años, cuando tú lo sumas, ha habido una subejecución presupuestaria de casi 30.000 millones de O pesos sea, Gracias. no sin han sido capaces gastar. de Ejecutado. gastarlo. Ay, Dios. Entonces, cuando tú ves la calidad del gasto es lo peor, Claro. porque acá hemos tenido la gestión del ministro Ángel Hernández y de su equipo contratando a diestra y siniestra a un grupo de ONGs, a grupos universitarios, para hacer trabajos que debieran tener un efecto y han sido un mayúsculo fracaso. Todavía los resultados de las calificaciones en pruebas nacionales Ajá. ahora reflejan una brecha de más de un Mayor, 10% mayor. entre el privado y el Mucho mayor. público, y no se llega ni siquiera a 60 puntos. Entonces, cuando vas a ver lo que es el tema de la calidad educativa, ahí viene el constructo quizás más complejo. Tú lees el artículo 59 de la Ley General de Educación y hay 13 factores que inciden en la calidad de la educación. De estos, 3 corresponden al rol del maestro, pero el resto, que son 10, corresponden estrictamente al rol de las autoridades. Política de Estado. Mucha gente no entiende, usted que es médico, la naturaleza del aprendizaje. La gente no entiende que el aprendizaje empieza a través de un estímulo sensorial, que luego es lo que produce En la primera algún infancia. tipo de En la racionalidad primera en el infancia. ser humano. Entonces, cuando tú tienes esa primera infancia, que se supone debe trabajar con un enfoque lúdico, una metodología juego-trabajo, y tú tienes 30 niños donde solo caben 15 y tienes una sola maestra, tú no puedes augurar una mejor educación. También el Ministerio de Educación tiene una crisis severa en gestión. Tenemos un viceministerio de Supervisión y Control de la Calidad que en realidad no ha logrado mejorar la calidad. Tenemos un viceministerio que tiene que ver con la planificación y el desarrollo de los docentes y tampoco ha hecho su trabajo. Entonces tú tienes niños que van a escuelas públicas que no tienen agua, no tienen buen mobiliario, no tienen buena ventilación, no tienen buena ventilación. Preparación de los docentes. Los docentes, necesitamos mejores docentes, pero ¿cómo? Si ni siquiera han sido capaces de hacer una evaluación de desempeño para determinar las necesidades formativas de los docentes. Los docentes llevamos 3 años exigiendo que se nos evalúe, y ahora, bueno, ayer y hoy ha habido un par de reuniones, hemos tenido, mejor dicho, con la actual gestión saliente del ministro Ángel Hernández, para ver si al fin nos ponemos de acuerdo para que se haga una evaluación de desempeño de docente con rigor científico. Pero el equipo del ministro Ángel Hernández se niega a hacer la licitación pública internacional que hay que hacer para desarrollar el sistema instrumental de la evaluación a los docentes y el sistema de la plataforma Yo estoy digital. doblemente preocupada. Juan, yo Entonces, estoy casi yéndome en yola. Yo estoy doblemente Ni preocupada. usted ni yo nos vamos a ir en Yola, pero y el resto de los 9 millones. Pero casi estoy, Yo estoy no, pero preocupada, déjeme decirle, doctor. porque mire, porque yo estaba pensando, escuchándolo usted hablar, digo yo, perfecto, pero ¿quién es que va a resolver este problema? Eso iba a Porque preguntarle. mire, déjeme decirle. Es fácil de resolver, doctor. Mire, 4%, ¿verdad? 4% 2013. Primer ministro de Educación fue Amarante Barek. Yo estaba ahí Abogado. recordando, ¿verdad? Abogado. No sabe nada de educación. Ni pertenece al sector.
Segundo ministro de Educación, Cuidado. Navarro, Navarro, ¿verdad? arquitecto. Navarro, Cuidado. arquitecto, tampoco no, cuidado con qué. doctor. No, yo no tengo problema. Cuidado. Es que No, yo pero tengo es un tema- problema. es un tema de Yo no tengo pericia. problema. Claro, Yo no claro. tengo problema. Mi compromiso es conmigo mismo y con Es lo que que vamos a hablo. llegar al nombramiento de ahora, entonces. Espérese, voy a llegar. Pero para allá vamos. Tercer ministro de Educación, algo. Peña apellido Mirabal, contador. Contador. Peña Mirabal, Imagínese contador. usted, los contadores son los más brutos de las universidades. Ya van 3. Tampoco Ay, no perderse diga al eso. sector. Perdonen No, al doctor, ¿eh? perdónenlo, No, los no. contadores que son sumamente Pero importantes. eso lo hace una máquina ya. Son espérese. importantes. Sigo. Cuarto ministro, Fulcar, en medio de la pandemia, ¿verdad? PhD Sí, pero el en caso de educación. Fulcar, Pero ese era el- a ese Fulcar era el le sistema. tocó dirigir el sistema en medio de la pandemia. Especial. Esa Vamos a es darle, la vamos a Sui darle generis, sui el margen generis. de duda, ¿verdad? Sí. Margen de duda, Fulcar. Y entonces el otro, que usted lo ha Ángel. mencionado 4 veces, porque yo lo conté aquí tranquilo, el señor Ángel Hernández, que sí pertenece al sector. Pero no de la educación escolar. Ahora vamos a hablar de eso. Usted es médico general y como médico general usted no puede hacer una cirugía plástica. No, Eso Es es, correcto, eso es así. lo que pasa con Ángel Hernández y su equipo. Exacto. Ángel Hernández es un doctor en educación, especialista en educación superior, que maneja el mundo de la andragogía, Exacto. no de la pedagogía. No de la pedagogía. O sea, Ángel Oiga Hernández bien, trabaja son dos con la casos parte de diferentes. las universidades privadas. La educación pública es un constructo que corresponde a un derecho. La educación privada no es un derecho, es una opción. Correcto. El Estado Dominicano tiene la obligación constitucional De garantizar. de garantizar educación pública de calidad. Yo dirijo un colegio privado, que es un colegio bilingüe internacional, al que va la gente porque puede pagar y porque quiere. Ahora, no es una obligación. Ahora, la educación pública escolar es un constructo totalmente distinto que se basa en un derecho, primero. Un derecho Segundo, fundamental. lo más importante, se basa en una ciencia. Las ciencias de la educación. Un ministro tiene que saber de diseño curricular, de evaluación educativa, Me preocupa. de gestión educativa, tiene que saber de formación y capacitación docente, tiene que saber de los sistemas de control y supervisión de la calidad de la educación, tiene que tener destrezas generales de gestión y de manejo de conflictos porque tú estás manejando más de 130,000 docentes y 100,000 empleados administrativos, 7,600 escuelas, 18 regionales educativas, 175 seccionales, Ay, Dios mío. 126 distritos de educación. Ay, Dios ¿Y mío. O sea, cuántos para estudiantes? 2.2 millones en el sector Juan, público, más casi medio millón en el sector privado, son 2.6 millones. O sea, Imagínese. la educación es una ciencia y aquí no se le quiere respetar. Exactamente. Entonces, el nuevo Eso. ministro, por ejemplo, Ahí Luis Miguel voy. de Camps. Mira, ¿qué necesita Luis Miguel de Camps para tener éxito? Un buen equipo. Exacto. Que no está ahí Claro. ahora, Que no porque el está. equipo que está es el equipo del ministro Ángel Hernández, que ha sido un fracaso, que ha provocado la mayor crisis educativa en este siglo, y que también, desgraciadamente, ha tenido los peores resultados. Cuando tú revisas los indicadores de eficiencia interna de la educación pública y tú verificas cuáles son las tasas de deserción, de abandono, de aprobación de grados, estamos en franco retroceso, estamos peor que en 2019. Entonces, un nuevo ministro que puede tener destrezas en gestión, por ejemplo, Claro. ¿qué necesita? Un buen Buen equipo técnico Y que, que sepa domine de la educación eso, escolar. ¿Pero qué han exactamente. hecho aquí? Aquí han buscado agentes de las universidades. Señores, escúchenme bien, por favor. Las universidades no son especialistas en educación escolar. Claro que El no. ministro Ángel Hernández tiene 3 viceministros. Entre ellos hay rectores y vicerrectores universitarios. Ninguno es experto en educación. Por otro lado, en este momento hay demasiados intereses metidos en ese Ministerio de Educación de grupos empresariales, de ONGs locales, de grupos que están en el mundo Y educativo. de las mismas universidades. Sobre todo. Exacto. O sea, las universidades acá han llevado miles de millones sin licitación, por contratación directa, Así con es. el ministro Ángel Hernández. Y déjenme decirles que ha sido un fracaso. Usted ve los libros de texto. Cientos de errores. El Programa Nacional de Inducción, que es la única garantía que tiene el pueblo dominicano de tener buenos docentes, una vez entran al sistema, lo convirtieron en un diplomado para un grupo de universidades con más de 1.000 millones, formando más de 20,000 personas online en 5 módulos. Ay, crazy. Destruyeron el sistema de carrera docente. A Luis Miguel de Camps, yo le envío un mensaje a nuestro nuevo ministro. Usted necesita un buen equipo de expertos en educación escolar y gente comprometida con la educación pública y con el desarrollo de la educación, no a los grupos empresariales, corporativos, ONGs, de esas que andan por ahí hace rato en el mundo educativo, Y que no tú han las hecho ves nada. que están en todo,
pero ninguna es experta en educación escolar. Así es. El nuevo ministro tiene una oportunidad de pasar a la historia De hacer con una gran revolución gestión, en la- Bueno. exacto, con- de hacer porque una le revolución. tocó el ministerio con mayor necesidad de este país, Así es. pero que también es el ministerio que más Juan. puede impactar el futuro y Juan, el presente de esta Juan, nación. es que- Juan, entonces, Diga oyéndolo a usted. usted. No, yo estoy Yo asustado. estoy que... Pero ¿por qué se oyéndolo a asusta, usted. doctor? ¿Eh? No, Yo estoy estamos asustado. asustados, Juan, Yo estamos estoy asustados. No, yo estoy esperanzado porque aquí los docentes, más que nunca antes, estamos conscientes. empoderados. Exacto, estamos en una conscientes. era muy distinta. Sí. Y ahora los docentes Ay, estamos... que sí distinta. Usted me escuchó con el tema de la vacuna contra el cáncer. Mucha ¿verdad? gente no entiende el tema de la inteligencia artificial. Entonces, Pronto oyéndolo a usted, vamos a señor traer Juan. aquí a la figura más famosa del Mírelo. mundo en inteligencia artificial. Claro. Como yo soy del área de la tecnología Ah, aplicada sí. al aprendizaje y Exacto. la enseñanza, nosotros trabajamos en eso hace muchos años. De hecho, el centro que dirijo fue el primero en este país en hacer obligatorio la programación robótica desde primero de primaria para mejorar la ciencia. Porque eso es inteligencia artificial. no es Claro, nuevo. usted La tiene que... inteligencia artificial Mira, en esta desarrollamos época, hace mucho. nuestros hijos tienen solo dos opciones: programar o ser programados. Y nosotros Yo se lo pongo en el estamos chip. trabajando esto. ¿Cuál entonces, oyéndolo a usted, es el mayor reto que enfrentaría nuestro nuevo, ¿verdad? Ministro de Educación? Tener un equipo, Aparte Ay. del equipo, ¿cuál sería ese reto que tiene él ahora, vamos a decir que en los próximos días, para poder implementar ese equipo, Mira. y poder desarrollar un plan que pueda funcionar y que al final veamos resultados? es al revés, es el equipo de trabajo que el ministro sea capaz de conseguir el que va a poder resolver las problemáticas educativas. Nosotros presentamos acá desde el Observatorio Educativo en nuestro último informe 13 propuestas para sacar a la educación pública del estancamiento. Pero para lograr esto, usted necesita un equipo de gestión, no el equipo que tiene el ministerio hoy en día, que ya reitero, la evidencia empírica te ha demostrado que no está al día en esto, Juan, que pero- no tiene dominio de esto. Ahora, señores, salvar la educación dominicana ¿Es requiere posible? de voluntad, Para claro, salvar el requiere de país. voluntad Es posible. y requiere de voluntad, pero sobre todo de pericia. Aquí hay políticas socioeducativas que hay que crear que no existen, Exacto, como no las que existen. nosotros hemos propuesto de los trabajadores sociales. Las escuelas públicas dominicanas deben tener trabajadores sociales, tienen que tener incorporadas a estas todo el personal docente necesario. Tienen que haber sistemas de control de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Necesitamos buenos programas de capacitación a los docentes, no los negocios que tienen aquí con muchos grupos universitarios. Necesitamos, señores, que los niños tengan ambientes que propicien situaciones significativas de aprendizaje. Y una escuela pública, insisto, sin agua, sin buen mobiliario, sin buenos equipos, sin buenos recursos, sanitarios. sin buenos procesos. Usted no se imagina la higiene. Es un problema Es en un este problema país. en Yo este estoy país, triste. eso es así. Y la alimentación escolar, eso da pena. Bueno, un pan todos de los días agua sale con un un cuartillo de leche envenenamiento. todos los días de la semana. Usted que es médico, ¿qué nutrición puede dar Así eso? es. Un pancito o una masita 5 días a la semana Cuando es con el mismo cuartillo. Cuando es fundamental la provisión de proteínas para que el cerebro se desarrolle. ¿Qué le pasa a un y puedan cerebro en la aprender, primaria? Un y cerebro puedan que está en la aprender. niñez. Así es. Es así. Están en formación. Es así. Está Juan, en mire, formación. mire, yo nada más tengo 2 preguntas porque estoy casi al irme, de verdad, casi corriendo. Mire, No, Juan, no. 2 preguntas. Yo le voy a hacer una y claro, voy a hacer un espacio con la otra porque son un poco complicadas. La primera es que el panorama que usted me da es que pareciera que el Ministerio de Educación es el botín de grupos económicos Es así. en el país y de políticos. No ejerce su función de educar. ¿Es así? Es parte del problema. Aquí el 39% del presupuesto de educación termina en las manos del sector empresarial. ¿Por qué? Porque tú tienes, por ejemplo, tú te vas a bienestar estudiantil, mochilas, zapatos, comida, Uniformes. eso se va allá. Te vas al transporte escolar, eso es lo mismo. Te vas a las transferencias corrientes al sector privado para gastos en infraestructura, reparación, materiales. Todo eso se va ahí. Del presupuesto de educación solo se gasta el 44.6% en remuneración a los docentes. Cuando tú sumas la remuneración del sector, que es el docente, la de los empleados administrativos y las pensiones y jubilaciones, es alrededor del 60%, pero en el resto de América Latina, solo en remuneración a los docentes, se va al 71% del presupuesto total de la educación, porque tú no construyes escuelas todos los días, todos los meses, Se para supone ponerte que no con un debe gasto de grande. ser. Pero Claro. lamentablemente en el ministerio, escuchen esto, ha disminuido el gasto
en las áreas sustantivas de la educación y ha aumentado en el gasto corriente. Por ejemplo, es bueno que los niños tengan transporte escolar, pero el transporte escolar no es una prioridad. ¿Por qué? Porque han llevado transporte escolar a las áreas urbanas, donde menos necesidad hace. Y por otro lugar, tenemos el tema que tú no puedes tener transporte de lujo, guaguas eléctricas, para ir a escuelas de miseria, donde no hay buena comida, donde no hay agua, donde no hay nada. ¿Qué es esto? El Es orden una de sin prioridades razón. inverso. Mi segunda pregunta, no sé si ustedes tienen alguna más, No, porque esta es la que va a terminar. Es que ya yo casi me estoy yendo del Sí. país. Ya. No, Son no, mi hijo ahora de es que esto 2 se pone años. bueno. Pues Ahora es que esto se pone ahora es que bueno. vamos a ponerlo bueno nosotros. Sí. Espérese un momentito. Mire, Juan, yo tuve el privilegio de vivir en Asia y Singapur es un ejemplo de educación. No me diga que sí, porque como yo voy a terminar esto, probablemente a usted no le guste. Me dice que sí, No, probablemente sí. a usted no le guste. Y Juan. depende en qué es un ejemplo A de mí, a mí educación. me encanta entrevistar personas inteligentes. Mire, en el 63-64, Lee Kuan Yew llegó al poder en Singapur, un lugar de 700 kilómetros que nadie quería. La República Malaya lo echó afuera. Y el señor ese agarró y ha montado un gobierno del PAP, Partido de Acción Popular, desde el 63 hasta ahora el mismo partido en el poder. Ya murió Lee Kuan Yew. Y él lo primero que hizo fue agarrar y contratar maestros en Inglaterra, donde él estudió, ¿En qué año fue ese? 63-64. Y él dijo, como ustedes hablan todos idiomas diferentes, yo hablo un idioma diferente aquí y usted también al que hablan en los barrios. ¿Usted lo sabía? Usted Es lo así. sabía, ¿verdad? Claro, claro. Es Ellos así. hablan un idioma que yo no entiendo muchas veces. Son palabras que yo no entiendo ni sé qué significan. Su Ni usted jerga, tampoco. Ni usted sí. tampoco. Sí, sí, sí. Y entonces él dijo, aquí todo el mundo va a hablar inglés y es el idioma ahora de Singapur. Es el idioma oficial de Singapur, más todos los idiomas, chinos, Claro, claro. singapurés, todo lo otro. Que Creoles. está ahí, todos siguen hablando su idioma. Mire, usted enseña inglés. ¿Cómo usted considera que la República Dominicana, en esta área del mundo, que es un puerto, igual que Singapur, igualito? Claro, Singapur es el país per cápita más rico del mundo en este momento. Sí. ¿Cómo usted cree que nosotros podemos dar el salto hacia una educación que la tiene la élite, mis hijos y los suyos, y los hijos de ella, en inglés en la República Dominicana? Parece que tú has leído mucho, porque yo fui el proponente de la ley República Dominicana Bilingüe, de la ley de inglés Yo lo como sé, segunda lengua. yo lo sé, pero Yo yo quiero fui el saber. creador del programa de inglés de inmersión, que es el programa más grande que se ha hecho en este país y tiene 20 Así años. es. Yo fui 20 el creador años, 20 del años. programa Bachilleres Bilingües Productivos. Exacto. La institución que yo dirijo le donó $1,5 millones a las escuelas públicas dominicanas para desarrollar el proyecto de bilingüismo en este país. Y nosotros somos la institución que tiene la mayor cantidad de estudios e investigación para lograr que la República Dominicana sea un país 100% bilingüe en la educación pública. Mi sueño, todo el que me conoce lo sabe, como yo dirijo un colegio bilingüe para gente rica, mi sueño siempre ha sido lograr que los niños pobres salgan bilingües de la educación Exacto. pública. Y a eso he dedicado 20 años. De hecho, ya he hecho 2 proyectos. Lo único que impide que este país sea bilingüe es la corrupción gubernamental. Totalmente de Aquí acuerdo. aquí tenemos excelentes maestros de inglés en las escuelas públicas. así es. De hecho, yo tenía un proyecto recientemente con casi 300,000 estudiantes y por negarme a darle un porcentaje de dinero a un grupo de sinvergüenzas del gobierno, simplemente lo pararon y yo tuve hasta que someterlos a la justicia, Ahí. que todavía estamos en eso. Pero En los realidad- docentes de inglés de este país están entre los mejores de América Latina. Yo como presidente de Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, hace rato que nosotros somos un ejemplo, déjenme decirles. Yo viajo a todo el mundo presentando el caso dominicano y el tema del inglés. Yo fui el creador del estudio titulado ¿Por qué no se aprende inglés en las escuelas públicas dominicanas? Y lo he llevado al resto de América Latina y de hecho he ayudado a muchos países a desarrollarse en esta área. Pero aquí es un tema de voluntad, los intereses económicos. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros teníamos un proyecto de bilingüismo en las escuelas públicas con casi 1,000 docentes y 300,000 estudiantes, que incluía desde la supervisión, el acompañamiento, la certificación internacional de los docentes con la Universidad del Estado de Nueva York y de los técnicos y supervisores, todos los medios y recursos para el aprendizaje y el sistema de supervisión desarrollado a nivel tecnológico.
Eso lo tiraron por el suelo simplemente por un tema de corrupción y porque nosotros nos negamos a dar dinero y dar un porcentaje. Pero ahora, ¿qué tiene el ministerio? Un contrato ilegal totalmente con el PNUD, que es simplemente una vía para evadir la ley de compras y contrataciones, y lo que quieren es forzar a los niños a que utilicen una plataforma por internet para practicar. Toda la investigación en lingüística aplicada te dice que esto no funciona. Y en internet hay 1000 programas gratis si un niño quiere aprender inglés. Pero aquí están gastando 290 millones en comprar claves de acceso y se lo quieren vender al pueblo como un programa que se llama Inglés para la Vida Mejor. Eso no es un programa de inglés primero, eso es simplemente una aplicación, es una compra ilegal, un contrato ilegal. Los docentes de inglés aquí no están dispuestos a aceptarlo. Hay mucha desmotivación por tantos pasos y palos a ciegas que se están dando. Pero yo estoy esperanzado ahora. Hay un nuevo ministro. Vamos a darles, a darle a él un primer mes o dos a ver por dónde viene. Pero yo insisto en algo. Aquí lo que hace falta es gente buena y gente seria en el Ministerio de Educación. Tenemos política, el dinero, tenemos las políticas, tenemos la necesidad. Pero no podemos tener un grupo de sinvergüenzas dirigiendo la educación pública. Y tenemos personas como usted que sabe lo que está hablando. Hay mucha gente buena aquí. Hay mucha gente buena. Yo estoy de acuerdo con él. Aquí hay mucha gente buena y preparada. Sí. Lo que pasa es que no se le da la oportunidad precisamente por ese tipo de por ese entramado. Exacto, por ese tipo de corrupción a nivel político. Yo quise terminar. Y empresarial, porque eso es más empresarial que político. Fue a propósito que lo hice porque él me descubrió. Él dice, parece que usted ha leído. Sí. Claro que yo he leído. Para sentarme aquí tengo que leer. Y yo quise terminar con un mensaje esperanzador, que es el que usted plantea. Sí. O sea, si nosotros tuviéramos un proyecto de que nuestros alumnos de los barrios pobres, los lugares más pobres del país, salieran de esa escuela bilingües, eso lo tenemos ya hace 15 tuvieran años. Inmediatamente un empleo, un trabajo. Mira, cuando yo lo hice, Humberto, cuando yo lo hice en las escuelas de Sabana Perdida, Villamella, Boca Chica, y cientos de niños terminaron trabajando en los hoteles, en los call centers. Usted parece que ha leído los estudios. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, Juan Valdés ha estado con nosotros, y el nuevo ministro de Educación, bueno, que busque gente así como Juan. Yo sé que él voltea la mirada. Él está dispuesto siempre a cooperar. Es una persona con una historia dentro del sector educativo que es para mí la prioridad principal de este país. ¿Qué está ocurriendo? Yo le voy a decir que usted está ocurriendo, porque usted lo sabe. Yo tengo 3 hijos, hay 2 que ya están fuera, no quieren estar aquí. Porque tenemos que mandarlos fuera a estudiar, porque no confiamos en lo que pasa en la República Dominicana. Porque salen de colegios caros, como dice él, hablan inglés, no quieren estar aquí. Y el otro casi tiene un pie puesto en el avión. O sea, ¿qué yo voy a hacer? ¿Irme o quedarme? Ese es un tema. Muchísimas gracias, Gracias, Juan. Humberto. Gracias. Un privilegio tener a Juan Valdés con nosotros en el día de hoy. Lo siento que ha sido una entrevista.